a Javier Irigaray por esta clase o esta charla sobre políticas públicas sustentables. Así que esta es la clase de Marina Salman, yo voy a estar como moderadora y va a cerrar Marina un poco para hacer el rescate con todas las alumnas de la maestría de GESCOM. Entiendo que va a empezar Álvaro, voy a presentar a los tres. Álvaro es arquitecto, es el secretario de desarrollo urbano, es director también del posgrado de diseño urbano antropológico de la FADU, de la UBA, y miembro permanente del jury de la Escuela de Arquitectura y Diseño de Harvard. Tiene un montón de títulos más, pero bueno, que no sé si querés decir que los diga todos, Álvaro, o te dejo presentarte a No, vos. no hace falta, no hace falta, gracias. Y bueno, y Aníbal, o sea, no sé si empezás vos y después presento a Aníbal, o van a dar una charla conjunta, o los presento a todos. No sé. Dale, no, te libero de la responsabilidad de presentarnos. Ok, pero ahora bueno. yo te los introduzco un poco más Ok. a Javier y a Aníbal. Déjame agradecerte antes a vos y a Marina por aceptar la charla. Me parece que es bueno siempre para nosotros poder contar qué y cómo hacemos la política pública que hacemos. Así que la verdad me honra la charla y les agradezco de verdad. Aníbal es antropólogo, ahora él se va a presentar mejor, es jefe de gabinete de la Dirección General de Antropología Urbana, que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y Javier es politólogo y es el director general de la Dirección General de Antropología Urbana, y para mí el primer dato es que tenemos 3 profesiones diferentes en un equipo que no es tan grande, aún teniendo a cargo una responsabilidad muy grande dentro de la ciudad, ¿no? Primer dato es que la ciudad es un hecho interdisciplinario y es un hecho social. Esencialmente, siempre digo que cuando estaba en quinto año del colegio y dije que iba a estudiar arquitectura, me mandaron a exactas y no a sociales, algo que habría que corregir en algún momento. Pero fundamentalmente eso. Y la secretaría, acá voy a hacer un alto. Irina, corregime si la presentación la ponés vos o la tengo que poner yo. Aníbal. Aníbal. Lo pongo yo, sí. Así me meto de lleno por ahí un poco en la introducción de qué y cómo hacemos lo que hacemos. Dale, Aníbal, si querés. Lo primero es decir que, dije recién, la ciudad es un hecho social, el urbanismo es la ciencia que estudia las ciudades, pero las ciudades son un fenómeno social, con lo cual, un poco en esta pirámide invertida, voy a usar un término muy arquitectónico, no sé si tan de comunicación, pero ponemos a las personas como nuestro punto de fuga. Nuestro punto de fuga, los arquitectos llamamos punto de fuga al lugar sobre el cual uno construye una perspectiva, y por eso la analogía, ¿no? Es como pusimos en el centro de la discusión del desarrollo urbano a las personas, porque en realidad la ciudad en sí misma es una piedra, es decir, es una sumatoria de piedras, es algo inerte, y aquello que le da vida y lo hace un organismo vivo, realmente es la gente que vive en ella. La pirámide invertida que se ve acá es porque la verdad es que el alcance o la escala que tiene todo lo que hacemos arranca desde setear políticas públicas, con todo lo que eso significa, y que por ahí ahora los chicos van a profundizar, que devienen en planes de áreas en la ciudad, que adentro de esos planes hay proyectos que son los catalizadores entre la política pública y la vida de la gente, ¿no? Finalmente es el parque que logramos conseguir en determinado barrio, que es donde la gente finalmente realiza parte de su vida. Y tenemos también los procesos, porque parte de la Secretaría se dedica a la eficientización y desburocratización de los procesos que también ayudan y mejoran la vida de la gente. Por ahí, en términos más productivos, en nuestro caso en particular, los arquitectos, arquitectas, desarrolladores,
o empresarios que desarrollan la ciudad en conjunto con nosotros, ¿no? Entonces, todas estas P, políticas públicas, planeamiento, proyectos, procesos y personas, digamos, tienen sentido solo si todo lo de arriba derrama en lo de abajo, ¿no? Que es la vida de la gente. Dale, Aníbal, si querés. Y en ese sentido, ¿cómo podemos, desde, digamos, el urbanismo es una ciencia que siempre se le ha entrado desde la arquitectura, y para que llegue a ser un hecho social, nosotros de alguna manera traemos la idea de la antropología urbana como, digamos, que la ciudad o la arquitectura es la representación física de la vida de la gente. Ni más ni menos que eso, es decir, nuestra casa, aunque tenga connotaciones culturales y más o menos todos vivimos en casas parecidas o departamentos parecidos, en realidad nuestra vida es muy diferente. Y la arquitectura ha logrado establecerse como un hecho cultural, a veces dejándose de preguntar por lo más importante que es quién y cómo van a vivir aquí adentro, ¿no? Entonces, yo tengo un dibujo de cuando tenía 4 años, que me hicieron dibujar una casa, y la casa es bastante parecida a la que puedo ver ahora en un capítulo de Peppa Pig, ¿no? Que es como en 2 dimensiones, una chimenea que saca humo, una puertita, una ventana, y ya. O sea que en mi cabeza ya había una construcción cultural de lo que es una casa, sin tener necesariamente la construcción de quién la va a usar, cómo, si la familia es una familia de hombre y mujer, 2 hombres, 2 mujeres, hijos, hijas, trabajan, no trabajan, hacen home office, no hacen home office, todas las cuestiones que en realidad hacen al espacio físico en el que nos movemos. Entonces, para empezar a desmenuzar un poco estas cuestiones, es que a una disciplina, la arquitectura o el urbanismo, que durante años se dirimió académicamente entre 5, voy a decir, hombres, porque así fue, ¿no? Como todas las disciplinas históricamente gobernadas por hombres, gracias a Dios, deconstruyendo esa idea, o con algunos emergentes o referentes mujeres salteados en la historia. Entonces se encerraban algunos hombres en una oficina, diseñaban un parque a 5.000 metros de altura, ¿no? Esta idea del plano, el master plan, y después, bueno, la gente se adapta hacia un modelo que hoy, hombres y mujeres reunidos alrededor de una mesa, co-crean junto con los vecinos y vecinas de un lugar, cómo va a ser el lugar donde ellos van a pasar el resto de su vida, ¿no? Van a pasar tiempo de su vida. Entonces, sería un hecho bastante poco humilde pensar que el secretario de Desarrollo Urbano, por su cargo, puede decidir cómo va a vivir mejor un vecino o una vecina en la ciudad. La realidad es que es una necesidad de ambos trabajar juntos. Entonces diseñamos un proceso que seguramente Javi y Aníbal vayan a contar mejor que yo, donde el proyecto de arquitectura y la arquitectura del proyecto, digamos, trabajan de manera solidaria. El proyecto de arquitectura es aquello que todos conocemos, los que vivimos en la parte profesional, y la arquitectura del proyecto es qué es lo que va a sostener a ese proyecto para que sea realizable el día de mañana. Entonces, la arquitectura del proyecto tiene 2 componentes importantes, lo económico y financiero, sobre todo en nuestro país, una volatilidad bastante dinámica, por decirlo de alguna manera, y lo político, social, legislativo, parlamentario, que hace a lo que luego se pueda construir ahí en términos de proyecto de arquitectura. Dale, Aníbal, si querés. El mundo, o sea, nuestro país, en gran parte no está preparado. Creo que muchas de las ciudades, como tema moderno, de auge moderno, la ciudad como enorme, digamos, explosión post-revolución industrial, o sea, la revolución industrial le dio potencia a las ciudades, y la revolución tecnológica le prendió la llama, digamos, de un cohete muy, muy poderoso. En general, tenemos pocas herramientas actuales o
o contemporáneas para operarla, ¿no? Yo por eso puse la foto del iPhone con el palito ese que viene cuando lo compras, porque una herramienta tan poderosa como un teléfono inteligente solo alcanza su poder máximo si usas una herramienta muy simple para ponerle un chip. Si no, puedes hacer un montón de cosas, pero menos que si tenés la herramienta adecuada para operarla, ¿no? Entonces, esa herramienta poderosa, que sería la ciudad, se ve alcanzando su máximo potencial si quienes la gestionamos, quienes la usamos, logramos crear herramientas simples, que pueden ser leyes, políticas públicas, y adecuadas para extraer de aquella herramienta su máximo potencial. Una herramienta para nosotros es la antropología urbana. Y esta foto que ven abajo, que está Fabio Márquez, un vecino del Parque de la Estación, paisajista, es una linda imagen para mostrar que la antropología urbana, a diferencia de la participación, que es aquella metodología instalada en las últimas décadas como herramienta democrática para dirimir algunas cuestiones urbanas, entre otras, es una herramienta algo insuficiente. ¿Por qué? Porque la participación aspira a la aceptación del otro de algo que yo propongo, ¿no? Entonces, el Estado, el gobierno baja con una idea y en el mejor de los casos logra que la gente acepte que eso pase, ¿no? Como un buen ejemplo puede ser el monorriel de Springfield en Los Simpsons, ¿no? Como viene el gobierno con una idea y la gente dice, sí, lo queremos, ok, aceptación. Ahora, la antropología urbana aspira a un proceso de co-creación, como en la foto que ven arriba, con niños, niñas, tercera edad, adultos mayores, adultas mayores, y digamos, la comunidad para generar pertenencia respecto de algo y no aceptación solamente. Porque aquel que es dueño de algo, o se siente dueño de algo, lo cuida, le dice al otro, enseña a usarlo, le dice a su hijo, su nieto, su nieta, su hija, mirá, yo fui parte de este proceso, ese árbol de ahí, yo estuve presente en la discusión. Entonces, cuando uno es parte de algo genuinamente, la externalidad en el tiempo y la sostenibilidad en el tiempo tiene muchísimo más probabilidades de ser exitosa, ¿no? Entonces, creemos que es un proceso que, por supuesto, requiere mayor compromiso y ponerle el cuerpo, el tiempo, antes, pero que tiene enormes beneficios después, tanto para quien gestiona como para quien utiliza la política pública, en un caso cualquiera, en el caso del Parque de la Estación, un parque, ¿no? Avanti, Aníbal. Entonces, yo para traer algunos de los casos, así como son solamente nombrarlos, y dejarle después la palabra a Aníbal y a Javi, la foto que ven abajo a la izquierda es la Plaza Jusey, tiene la misma edad que yo, digamos, yo tengo 41 años, la plaza hace 41 años se reformó con un fin que era que los estudiantes no se junten en una época donde el gobierno de facto quería evitar las revueltas estudiantiles, y como siempre suelo decir, un diseño exitoso, porque 40 años después lograron que nadie se junte en Plaza Jusey. Entonces, la gente le daba miedo cruzar, las mujeres cuando salían de la facultad económica cruzar la plaza para tomarse el colectivo era imposible, los hombres tenían peleas con bandas que estaban ahí, y la reforma del último tiempo se propuso resolver de fondo la cuestión de manera no intuitiva, sino científica. Es decir, fuimos al lugar, nos sentamos con vecinos, vecinas, estudiantes del sitio a discutir qué queríamos que pase ahí, y cuando aparece en las reuniones tomar café, juntarnos, usar wifi, hacer el trabajo, esperar tiempo para entrar a mi próxima clase, qué sé yo, el programa de necesidades que se propone en la reforma de la plaza tiene la correspondencia de la gente ya metida en la propuesta. Y no es que hacemos prueba de error, che, se nos ocurrió a nosotros hacer una pista de patinaje sobre hielo. Y ¿sabes qué? La gente después no fue. Mirá qué lástima, uy, la gente está equivocada. No, la realidad es que hay que preguntarle antes a la gente y luego
actuar en consecuencia, con todo lo que implica, ¿no? La foto de arriba es Plaza Clemente, en Colegiales, y la foto de la derecha arriba es la plaza que hoy ocupa el lugar que antes ocupaba el Elefante Blanco, el famoso edificio abandonado por 50 años, el hospital que nunca pasó, y que yo en Ciudad Oculta, ¿no? Proceso que, la verdad, tiene mucha tela para cortar porque el proceso fue arduo y nos enseñó que lo más difícil de derribar de ese proyecto no era el edificio en sí mismo, sino que eran las creencias alrededor del edificio. El no se puede, el abandono, todo lo que se construye durante años y años a partir de una infraestructura que un montón de gente cree que es imposible de transformar. Entonces, el mensaje que quiero dejar, antes de mutearme y dejar a Javi y a Aníbal contar un poco en detalle los procesos, es que para transformar algo, lo primero que uno tiene que lograr es creer que eso es posible, ¿no? Parezco parafraseando un director técnico de fútbol, pero digo, hay que creer en que la transformación de la ciudad y por ende la transformación de la vida de la gente es posible. Y entonces cuestiones como la ciudad oculta, ahí donde estaba el elefante blanco, que tenía su nombre de ciudad oculta porque estaba oculta atrás del edificio, o la desidia, o la Plaza Jusey, que era como, bueno, durante años teníamos ahí eso porque, bueno, por algo estaba ahí, ¿no? Y ahora el proyecto de Costa Salguero, donde, muy discutido, pero la ciudad va a llegar al río, porque 30 años después de la concesión de un predio que está privatizado hoy, nadie va a tomar un café ahí, estamos privados hace 30 años de disfrutar de la costa del río en un lugar donde, por supuesto, es muy importante, va a tener sentido. Y no solamente uno va a poder llegar, sino que además va a poder tomar un café, ir al baño, vivir o dormir ahí si es un trabajador que viene por el día a la Ciudad de Buenos Aires y se toma un avión tarde. Entonces, hacer ciudad en gran parte implica escuchar a aquel que no se hace oír. Somos 3 millones de vecinos y vecinas que dormimos en la ciudad, pero 6,5 millones que viven en la ciudad todos los días. Y por tratarse de una ciudad de carácter federal, una capital de un país, en el fondo, cuando proyectamos algo, consideramos 44 millones de personas que por algún motivo, en algún momento de su vida vienen a hacer turismo, disfrutan, a trabajar, a hacer con su valija llena de estudiantes que vienen con su valija llena de sueños para capacitarse y eventualmente volver a trabajar y a volcar la externalidad en otro lugar del país. Entonces, la responsabilidad de hacer ciudad es mucho más grande que la que solo a mí por lo menos me dio el título de arquitecto urbanista, ¿no? Yo creo que urbanista no es el que se recibe, es el que tiene la vocación de transformar la ciudad para mejorar la vida de la gente. Así que eso involucra, creo que a todas las profesiones, por eso celebro que sean los comunicadores, tiene enorme relevancia. Yo estudié 6 meses comunicación social antes de ser arquitecto, y aprendí muchísimo de cómo contar aquello que queremos hacer, porque muchas veces la transformación también se ve coartada por no saber contar aquello que queremos hacer. Entonces, en antropología urbana tenemos comunicadores, tenemos antropólogos, psicólogos, sociólogos y sociólogas, psicólogas, paisajistas, porque en la ciudad no hay ninguna profesión que no esté representada. Con lo cual, me parece, y hago la aclaración, de que cuando hablo de ciudades, ¿sí?, hablo de centros urbanos, no hablo solo de Buenos Aires. Y que todo aquello que estamos hablando acá vale para cualquier centro urbano, porque el fenómeno que está pasando es que la mayor cantidad de gente en el mundo está eligiendo vivir en ciudades, aun que la pandemia haga un alto en esa tendencia,
en Argentina es el 92% de la población ya es urbana. En Latinoamérica cerca del 85%, y en otros lugares me parece que la tendencia es creciente. Acabamos de ver las elecciones en Estados Unidos, donde todavía en un territorio, en un país muy extenso, todavía esa tendencia no es tan marcada, pero sigue marcándose año a año. Así que, de mi lado, de vuelta, quedo después atento para las preguntas del final, pero quiero darle el pase a Aníbal y a Javi para que puedan profundizar un poco en la metodología y en los casos en particular. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo atento a las preguntas para el final. Bueno. Gracias, Álvaro. Gracias. ¿Continúo? ¿Te parece, Ileana? Bueno, muchas gracias por el espacio. Continuando un poco con esta idea, con esta visión que tenemos de la Secretaría de Desarrollo Urbano para el llevar adelante políticas públicas sostenibles, la idea era ahora presentarles algunos casos de procesos sobre algunos proyectos urbanos que fuimos llevando adelante, como para contarles cómo hacemos para que estos proyectos vinculados a políticas públicas sean efectivamente socialmente sustentables. Si querés, pasemos. Algunos de los casos que vamos a ver más en detenimiento son el caso de Elefante Blanco, que comentaba Álvaro hace un ratito, y el caso de un espacio público nuevo que hay en Valvanera, que se llama Manzana 66. En el caso de Elefante Blanco, básicamente este proyecto tiene que ver con una política pública del gobierno de la ciudad que lleva adelante ya hace muchos años, que es llevar las oficinas de gobierno hacia el sur de la ciudad, hacia aquellos sectores o áreas menos desarrollados, más vulnerables, justamente para tener presencia del Estado en esos espacios y fomentar el desarrollo de esos espacios y de esas áreas. Bueno, en el contexto de esta política pública, justamente surgió la idea de llevar las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a lo que es el espacio, a lo que era el espacio del Elefante Blanco en Ciudad Culta, en Villa Lugano. Me imagino que todos conocerán, o gran parte de ustedes conocerán sobre este espacio por la película que salió hace algunos años, que tiene como actora a Darín, que hizo bastante famoso el edificio del Elefante Blanco y digamos, todas las dinámicas urbanas que tienen que ver con el barrio 15 o Ciudad Culta, que está justamente en ese sector. Bueno, la propuesta era justamente llevar adelante la remodelación de este edificio que estaba abandonado hace 50 años, 60 años, para albergar las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en Ciudad Oculta. Como para contarles un poco, como lo ven en la presentación, está en Villa Lugano, en Comuna 8, según el censo del 2010, viven allí 16.900 personas, 35, casi el 40% son inmigrantes, y tiene una densidad demográfica justamente habitacional mucho más grande que el promedio de la ciudad. Si querés, pasemos a Aníbal. Una de las cosas que se planteaban en esta idea de llevar el ministerio a ese sector de la ciudad era, como decía, la remodelación del Elefante Blanco, pensando en que este tenía un valor muy importante, simbólico, para la población del barrio. Entonces, lo primero que nos planteamos desde Antropología Urbana, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, fue entender cuál era el verdadero valor que tenía este edificio abandonado hace tantos años para la población de ese barrio.
y entender si ese, digamos, el valor que tenía, el valor simbólico de ese espacio, era positivo, era negativo, si había posibilidades de hacer un proyecto que además fuera económicamente sustentable, porque la verdad que en términos de presupuesto, hacer esta obra arquitectónica de remodelar estructuralmente el edificio del Elefante Blanco era realmente un proyecto muy, muy complejo. Entonces hicimos una serie de relevamientos en el barrio a través de diferentes metodologías rigurosas, y una de las cosas más interesantes que surgieron fue que 3 de cada 10 entrevistados declararon espontáneamente que les gustaría que se demuela el edificio. Eso nos hizo pensar sobre justamente la posibilidad de cambiar este proyecto, de pensar esta política pública, pero en otros términos, sobre todo para la búsqueda de la sustentabilidad social y económica de este proyecto. Con esta base seguimos trabajando con los vecinos y vecinas del barrio a través de un proceso participativo genuino en términos de definir cómo querían que se lleve adelante la transformación de ese espacio donde ya no iba a estar ese edificio, ¿no? Donde se había tomado la decisión de demoler el edificio y de llevar adelante un nuevo edificio con las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano, pero claro, teniendo en cuenta obviamente que el espacio, la parcela en la cual estábamos teniendo incidencia, era una parcela que nos daba otras posibilidades. Entonces empezamos a hacer un diagnóstico participativo con los vecinos y las vecinas del barrio, donde pudimos encontrar cuál era el carácter de los espacios públicos existentes en ese barrio. Espacios públicos que entendimos eran de un uso casi exclusivamente de adultos, de personas adultas, varones, canchas de fútbol, principalmente, y donde entendimos también que esto también tiene que ver con la sustentabilidad de los proyectos. Entendimos que en este tipo de proyectos y en este tipo de procesos, la forma de llevarlos adelante es particular en cada sector de la ciudad y con cada población, aun cuando nosotros tengamos una serie de metodologías rigurosas y de formas, digamos, de llevar adelante estos procesos, pero que hay que entender y comprender las particularidades de la población a la que afectan este tipo de proyectos. Y ahí fue cuando empezamos a tener algunas reuniones de diagnóstico y a comprender que, bueno, que el barrio, que específicamente Ciudad Oculta, está dividida en tres sectores que tienen diferencias importantes, históricas, y que lo que se necesitaba principalmente era un espacio público de integración de estos sectores, de lograr un espacio de integración social, que de alguna manera diera respuesta a la diversidad de población que tiene un barrio, y sobre todo aquellos que estaban un poco marginados de los espacios públicos existentes. Esto es, niños y niñas, sobre todo las mujeres que en la ciudad en general, y sobre todo en los barrios más vulnerables, llevan adelante las tareas de cuidado, y después los adultos y adultas mayores. Bueno, estas reuniones que llevamos adelante participaron más de 240 vecinos en 33 mesas de trabajo. Hicimos un trabajo conjunto de diagnóstico y de co-creación. Pensamos los posibles usos del nuevo espacio público, cómo iba a ser la integración del espacio público que íbamos a desarrollar con las nuevas oficinas de gobierno, cómo las nuevas oficinas de gobierno daban una oportunidad también de atención a la población del barrio, y de sumar otros servicios a la población del barrio, como por ejemplo tener un banco ciudad, bueno, nos dimos cuenta que para poder acceder a un cajero automático, por ejemplo, tenían que caminar entre 8 y 10 cuadras para llegar al más cercano.
también le dio la posibilidad a otras áreas con las que trabajamos, como obviamente como una institución como el Banco Ciudad, de llevar adelante algunos programas de impacto social en un barrio de estas características. Pensamos también el equipamiento que acompañe las actividades, pensamos el tipo de forestación de este parque. Salieron casi 265 ideas de propuestas de vecinos y vecinas que nosotros categorizamos. Ese es el trabajo, digo, de cierta rigurosidad metodológica que llevamos adelante, donde nos permite categorizar para entender cuáles son las ideas que más se representan. Trabajamos sobre mapas que de alguna manera mostraran el espacio y cómo el espacio obviamente tiene ciertas condiciones y que esas condiciones hay que respetarlas y que no todo se puede hacer, porque obviamente cuando uno le pregunta a vecinos y vecinas sobre un nuevo espacio público, si pudiéramos hacer todo lo que piden, tendríamos, como dice Álvaro muchas veces, plazas de 4 o 5 pisos, porque si no sería imposible. Entonces, sobre esas mesas y sobre esos debates se empiezan a generar consensos. Nosotros solamente llevamos adelante un proceso de moderación de esas mesas, donde entre los vecinos y las vecinas, entre los actores sociales, las organizaciones, van generando entre ellos el consenso de qué cosas, actividades, qué equipamientos, qué usos son los más importantes, son los prioritarios, y cuáles, teniendo en cuenta el espacio, pueden quedar para, digamos, otro proyecto a futuro. Entendemos que el proceso, no sé si querés ir pasando, Aníbal, el proceso fue realmente muy virtuoso. Ahí podemos ver una foto de lo que era el antes, un edificio realmente inmenso, que daba incluso, entiendo yo, nombre al barrio, Ciudad Oculta, justamente porque está oculta atrás de esa mole, y llevamos adelante un proceso de transformación que hoy se ve realmente, es impactante el cambio que tiene, no solo porque llevamos a esa área de la ciudad casi, si no recuerdo mal, casi 1000 personas que van a trabajar todos los días, con lo cual eso le da movimiento, actividad durante más horas del día, eso potencia económicamente los barrios y la actividad productiva de los barrios, sino también, como ven ustedes ahí, un gran parque que nos posibilitó justamente la integración de los diferentes sectores del barrio Ciudad Oculta. Ahí vemos algunas imágenes de lo que es hoy ese espacio. Y bueno, nada, creemos que justamente ese trabajo con vecinos y vecinas, desde el inicio, desde el origen de la idea, nos permite llevar adelante proyectos que son sostenibles socialmente, sustentables. ¿Querés que pasemos al caso siguiente? Para contarles justamente sobre la particularidad de estos procesos, más allá de que, como les decía, tenemos una serie de metodologías que solemos, digamos, utilizar para llevar adelante estos proyectos, cada proceso es particular. Y en este caso, el caso de la manzana 66, es justamente un terreno de una manzana entera que era de dominio privado, tenía un dueño, en el barrio, como decía, de Valvanera, uno de los barrios con menor cantidad de espacio verde por habitante en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la verdad es que ahí los dueños de ese espacio quisieron originalmente llevar adelante un microestadio. Lo que ocurrió fue que hubo una gran protesta social, una gran protesta de vecinos que reclamaban que no se hiciera este proyecto y que justamente se hiciera un parque, un espacio público, lo cual generaba, digamos, un conflicto entre partes porque se pedía un espacio público en una parcela de dominio privado. Esto, digamos, tuvo lugar hace ya como 8 o 9 años, era una discusión que no tenía mucha resolución, y nosotros, justamente pensando en un proceso participativo, nos sentamos a hablar con los diferentes actores involucrados para entender cómo podíamos hacer posible este proyecto.
Me interesa acá hacer hincapié en algo muy interesante del proyecto, que es la creación de suelo público, en este caso. Muchas veces se habla mucho sobre la importancia del suelo público desde ya, y de cómo es muy difícil contar con, digamos, con nuevo suelo público, y este fue un caso realmente paradigmático porque logramos, a partir de un trabajo con el privado y con los vecinos, generar una normativa particular en un lugar de la ciudad que sí queríamos desarrollar. Se la permutamos al dueño de este espacio privado, dándole, digamos, económicamente el mismo valor con la normativa, y bueno, el privado tuvo la posibilidad de llevar adelante un desarrollo, que era que era su intención, obviamente, un desarrollo que no era no en este caso un microestadio, obviamente, pero sí la posibilidad de llevar adelante un desarrollo sobre, sostenible económicamente también para el privado, porque hoy tenía en ese momento tenía un espacio que, con la conflictividad social que generaba, no iba a poder desarrollar absolutamente nada. Y la verdad que iba a quedar parado ahí, siendo canchas de fútbol, canchitas de fútbol, de acá a la eternidad. Entonces, me parece que esta herramienta que llevamos adelante, que fue la permuta, nos permitió justamente transformar este espacio privado en un espacio público, justamente donde la ciudad más necesita de un lugar verde. Entonces, a partir de ese proceso, empezamos a trabajar, ahora sí, más enfocados en los vecinos, en sus necesidades, en la necesidad de qué usos y qué programas tenía que tener este nuevo espacio público de Valvanera. Como verán ahí, participaron casi 80 vecinos en 11 mesas de trabajo. También hicimos un proceso de diagnóstico participativo y después más de co-creación de las necesidades de estos espacios, donde, bueno, surgió obviamente alguna necesidad también de equipamiento público, y ahí es que ustedes pueden ver que dentro del proyecto de ley que se llevó a legislatura, se incluyó la posibilidad de una nueva escuela pública en este espacio verde. Entonces, como verán ahí en el planito de la izquierda, es un espacio verde que tiene un sector donde se desarrolló una escuela. Nuevamente hicimos una categorización a partir de la gestión de consenso de todas las ideas que iban surgiendo, y llevamos adelante un proyecto de arquitectura que nos permitió, como decía, generar un nuevo espacio público en uno de los lugares más densamente poblados y con menos espacio verde de la ciudad. Como verán, el antes era un espacio cerrado, privado, que solamente tenía canchas de fútbol, que obviamente hasta a cierto horario ya era molesto para los vecinos del barrio, y lo transformamos a partir de estos procesos participativos, en un espacio que incluso tiene, digamos, una artista hizo el diseño y lo donó, un diseño artístico del espacio verde, con flora nativa, que fue lo que pidieron los vecinos y las vecinas. Por ejemplo, para decir alguna de las conclusiones de las mesas participativas, fue que no se sabía si quería rejas o no se quería rejas, o sea, no hubo una decisión unánime al respecto, así que lo que hicimos fue generar un espacio abierto con la posibilidad de, si el día de mañana se entendía que era inseguro, que había problemas de mantenimiento, se pudieran poner rejas a futuro, y hoy realmente es uno de los espacios que más se utilizan en esa zona de la ciudad. Justamente lo que tratamos, como decía Álvaro, es de trabajar desde el origen de los proyectos que se corresponden con las políticas públicas de la ciudad, con vecinos y vecinas, para entender sus necesidades, sus deseos, y llevar eso a un diseño técnico de los proyectos urbanos. Para terminar, le voy a dar la palabra a Aníbal, que va a contar un poco más técnicamente sobre cómo llevamos adelante el desarrollo de estas políticas públicas.
Muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno, yo voy a leer un poco de por qué entendemos nosotros que esta forma de trabajar, que esta forma de darle lugar a la ciudadanía dentro del diseño de las políticas es una forma de darle sostenibilidad a la política pública. En nuestro caso estamos hablando de sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental o económica por ahí son más conocidas o más discutidas. Es bastante habitual ya hablar cotidianamente de sostenibilidad ambiental o económica para cualquier proyecto y para cualquier política, no tanto de la social, ¿no? Como que todavía está un poco rezagada. No es que toda política puede ser sostenible en todos los aspectos, pero digamos hay que siempre apuntar. Entonces nosotros empezamos a mirar un poco el ciclo de las políticas públicas, el modelo secuencial, que probablemente ya lo conozcan, ¿no? De que la política pública tiene una secuencia de acciones que se van realizando, que bueno, es modelo secuencial, pero no son tan secuenciales, es más como algo cíclico, y las etapas se solapan un poco entre sí, ¿no? Siempre hay cierta superposición constante, y es más una vinculación analítica. Y hay un modelo también actoral en donde los actores públicos van generando una hipótesis de intervención y discutiendo quizás con beneficiarios afectados, pero hay una falta de incorporación, de alguna manera. Están justo martillando porque están arreglando el edificio, no sé si espero no se escuche mucho. Pero ¿dónde está la ciudadanía en eso, no? O sea, ¿dónde quedan los actores? Hay veces hay unos actores institucionales, ONGs, OSCs, otro tipo de cosas que es relativamente fácil de ver, pero la participación directa de la ciudadanía, que es esto que hablaba Javi recién, que comentaba Javi recién, por ahí no está tan metido dentro de este modelo. Nosotros entendemos que justamente es esta participación lo que apuntala esa sostenibilidad. Es lo que aumenta la sostenibilidad social de un proceso de política pública. Nosotros, desde lo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y lo que fue la Subsecretaría de Proyectos de la gestión anterior, trabajamos en proyectos bastante particulares, que son proyectos urbanos de intervención, que Javi contó dos ejemplos bastante claros, ¿no? Un espacio público nuevo y un espacio público y un edificio nuevo. Entonces, por ahí son procesos que por sus características, la posibilidad de incorporar a la ciudadanía dentro del proceso tenga un impacto, digamos, más directo, pero entendemos que es posible que cualquier política pública, o muchas políticas públicas, se puedan beneficiar de procesos de involucramiento de otros actores para generar sostenibilidad de la política. Bueno, estoy pensando rápidamente en todos los trabajos que hay con los códigos que se están haciendo, incluso la actualización del Plan Urbano Ambiental de la ciudad, que está incorporando a cientos de personas todas las semanas en el trabajo cotidiano. Es un proceso que también se va a beneficiar en su sostenibilidad social a partir de la participación directa. Entonces, en una primera etapa, digamos, cuando hay que identificar cuáles son los problemas públicos a trabajar, el Estado siempre lleva problemas a la agenda pública, la sociedad civil siempre lleva problemas a la agenda pública. A veces hay algunos actores, que son los que nos interesan a nosotros, que por ahí no tuvieron fuerza para llevar su problema a la agenda pública del todo, ¿no? No es que estaba toda la ciudad hablando de falta de la plaza de Manzana 66. Para los vecinos del barrio era importante, y para la subsecretaría en su momento lo convirtió en un tema de agenda pública de la ciudad. Hay que hacer este parque. Y eso, o sea, que sea un tema que la misma ciudadanía está llevando para adelante, es lo que a nosotros también desde el Estado nos garantiza que hay un interés de la ciudadanía en ese proceso, más allá de la etapa inicial, ¿no? Es un interés que probablemente sea sostenido en el tiempo. Entonces pasamos a decir, bueno, junto con la gente empezamos a analizar el problema, a hacer lo que Javi mencionó como reuniones de diagnóstico. Hay procesos que son más largos, que tenemos reuniones con la sociedad civil movilizada anteriormente, en otros casos no, pero siempre hay reuniones como diagnóstico en donde se termina de definir el problema. Por ejemplo, falta una plaza, o el edificio hay que tirarlo abajo porque genera un montón de externalidades negativas, etc. Y eso a nosotros, como Estado, como entes, parte del Estado, nos da el universo de soluciones posibles a ese problema.
Digo, cuando vienen los vecinos a decirnos, acá falta una plaza, y también aparecen otros reclamos, y aparece el reclamo de un centro vecinal, un centro de salud, una escuela, aparecen un montón de reclamos, nos da el universo posible de soluciones. Manzana 66 tiene una escuela inicial porque estaba dentro de las soluciones posibles que los vecinos querían, dentro de las cosas que los vecinos creían en el diagnóstico, que eran parte del problema, y es parte de las soluciones posibles. Y ahí se empieza a discutir el cómo. Una vez que discutimos el cómo, que es cuando hablamos con los vecinos, también las jornadas de ideación que mencionó Javi, y bueno, de estas soluciones posibles, ¿cuál es la solución que vamos a adoptar? Llegamos a adoptar justamente, de común acuerdo con los vecinos, una solución al problema. Entonces pasamos de tener un proceso top-down habitual a uno más bottom-up, ¿no? Como los vecinos mismos traen el problema, discuten con nosotros el alcance real del problema, lo terminan de definir, y las soluciones posibles, y nos ayudan, o nos permiten, o elegimos en conjunto, creo que es la forma más clara de decirlo, una solución posible a todo eso dentro de este universo posible de soluciones. Y de nuevo, entonces, en este ciclo que mencionábamos al principio, la ciudadanía nos acompaña ya hasta la tercera etapa, aunque no sean etapas sucesivas, se vayan solapando, nos viene acompañando en el proceso. No es una intervención puntual, sino que es continua a lo largo de las etapas, que es esto que veíamos en estas reuniones. Y después llegamos al momento de la implementación, que en el caso de lo que nosotros estamos trabajando y mencionando, fueron obras, fue una obra de demolición, una obra de construcción, o 2 obras de construcción, un parque y un edificio en un caso, una obra de movimiento de tierras y después de construcción en el caso de Manzana 66, y en este momento muchas veces los vecinos también acompañan el proceso haciendo, por ejemplo, en un caso que no mencionamos, de Parque de la Estación, los vecinos acompañaron todo el proceso de construcción, yendo a todas las reuniones, todos los meses a la obra, a tener reuniones con los arquitectos, con los obreros que estaban trabajando, hablaban con los obreros. En el caso de Elefante Blanco también hubo reuniones mensuales de seguimiento de la demolición con los vecinos. En el caso de Manzana 66 tenemos la línea abierta con todos los referentes vecinales que pasaban por la obra y nos iban contando cómo veían los avances. Y hubo también una visita de obra a mitad de obra. O sea, hubo un acompañamiento de la ciudadanía del proceso de implementación de la política, que acá se ven algunas de las fotos de Parque de la Estación. Nos falta la foto que a mí más me gusta, que es de los vecinos con todo el grupo de obreros que trabajaron en la obra, porque ellos pidieron que un día específicamente vuelvan a ir todos los obreros que trabajaron para poder sacarse una foto con ellos. Pero el involucramiento de los vecinos en el proceso fue tal que se involucraron también hasta con los trabajadores mismos. Entendemos que esto es lo que da esa sostenibilidad a partir del trabajo constante en todas las etapas de la política. Lo que todavía nos falta, pero es lo próximo que tenemos por delante, es generar un sistema de evaluación participativo, lograr involucrar a los vecinos en los procesos de evaluación de las políticas públicas. Entendemos que esto quizás es más difícil, porque muchas veces la evaluación es súper técnica y requiere un montón de pasos técnicos que son más difíciles de participar, pero es una posibilidad de acá a los próximos años empezar a involucrarlos para terminar cerrando el ciclo con una participación ciudadana de punta a punta en el ciclo. Y esto va a generar también, obviamente, que las hipótesis de intervención que el Estado tiene para los problemas que se le presentan estén mucho más ajustados, no solamente a lo que el Estado sabe que puede, sino también a lo que los beneficiarios y afectados y la sociedad civil en general cree que se debe suceder en un lugar, y serían hipótesis ya co-creadas dentro de un marco, que obviamente el marco de lo posible, como también mencionó Álvaro en la presentación inicial, la volatilidad, etcétera, y un marco de lo posible que siempre nos constriñe, pero la idea sería siempre aumentar esa participación y generar de esta manera la tercera pata de la sostenibilidad, que de vuelta, vuelvo al principio, entiendo que es la que menos en general se habla y se discute y se tiene en cuenta a la hora de diseñar políticas. Y con esto, ahora sí, hemos terminado. Bien,
Muchas gracias a los tres, espectacular. Así que yo voy a abrir para las preguntas. Había una pregunta que había dejado en el chat, que era de Alfredo, del Instituto Federal de Bahía, que preguntaba si en estos proyectos había bibliotecas, si estaban contempladas bibliotecas. Y Buenas tardes. Hola, Alfredo. No hablo muy bien espanhol. Hablo de la pequena cidade, província de Capim Grosso, estado da Bahia. Moro em Salvador, Bahia. Muito Ok. bela a transmissão. Felicito a todos os presentes. Eu sou estudante de doutorado 2021 no UCS. Qual a importância das bibliotecas? A Argentina é um país com muitas bibliotecas, muitos leitores, né? Os portenhos, né? No Brasil é pouco, lê menos, a Argentina lê mais, né? A questão é essa, existe projeto de bibliotecas? Projeto de bibliotecas? Desculpa meu portunhol. Ok, Gracias. se entendió perfecto, gracias, Alfredo. si les parece, les comento, en el caso de, bueno, como decíamos, de los casos que vimos hoy de Manzana 66, el equipamiento que se llevó adelante fue una escuela de nivel inicial, pero muy cerca de ahí, también en Valvanera, en la calle Perón, había un terreno ferroviario, en un espacio que también que los vecinos venían, algunas organizaciones vecinales venían reclamando durante 18 años, que ahí pudiera haber un espacio público nuevo. Nosotros llevamos adelante ese proceso también. Lo contaba recién Aníbal, el Parque de la Estación, fue un nuevo espacio público también para Valvanera, y ahí, dentro del terreno ferroviario, había un galpón muy grande, histórico, se hizo toda la remodelación de ese galpón y se trabajó con los vecinos y vecinas los programas para ese espacio. Y dentro de los programas de ese espacio, uno de los programas es un galpón realmente muy, muy grande, no me acuerdo ahora cuántos metros cuadrados, pero tiene un Zoom, tiene oficinas de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene un polideportivo, tiene un espacio polideportivo, y además una nueva biblioteca pública. Esa fue una de las cosas que pidieron vecinos y vecinas de Valvanera, así que ahí llevamos adelante un proyecto de biblioteca pública muy interesante, una biblioteca abierta con un espacio de juegos para que los niños puedan leer mientras juegan. La verdad que es una experiencia muy interesante. Si tienen oportunidad en algún momento de pasar por allí, es un espacio realmente increíble. Gracias, gracias. Gracias. Eu não conheço Buenos Aires ainda. Conheço Puerto Iguaçu solamente. Ok. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Adolfo les pregunta que con la cuarentena sí, o sea, tuvieron que suspender las participaciones vecinales. Bien, yo se la tomo. No las tuvimos que interrumpir. O sea, tuvimos obviamente un pequeño impasse. En marzo hubo que barajar y ver de nuevo en muchas cosas, y el gobierno de la ciudad en particular estuvo abocadísimo al tema COVID. Pero una vez que pudimos retomar, empezamos a retomar con participaciones virtuales. Y de hecho, en una de esas reuniones que tuvimos anteayer, los vecinos nos pidieron, muchos vecinos nos dijeron que querían mantener la modalidad virtual, aunque se levante la cuarentena, porque a ellos les había resultado, eran vecinos de Comuna 8, les había resultado mucho más fácil, por un tema horarios, etcétera, poder participar, y les había parecido muy rica la participación. Obviamente para nosotros tiene ciertas dificultades, porque la participación presencial es muy veloz, en el sentido que la gente participa simultáneamente sobre la mesa y la gente es muy dinámica, y virtualmente obviamente es mucho más lento y hay que hacer un orden de oradores constantemente, y la gente habla y vuelve a hablar, y eso obviamente tiene otra dinámica, pero estamos haciéndolo y está resultando bastante exitoso. Para lo que esperábamos. Así que, por suerte, bien. Bien. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas?
¿Cómo articulan ustedes con el área de participación ciudadana? Si le brinda, o sea, la pregunta es si participación ciudadana articula con ustedes, si le da herramientas participación a ustedes, o ustedes les dan las herramientas a participación. O sea, ¿quién diseña básicamente? ¿O cómo se complementan? Sí, el diseño metodológico lo hacemos nosotros en función de, digamos, de los proyectos y de los problemas que intentamos de alguna manera resolver. Lo que hacemos, sí, trabajamos de la mano con participación ciudadana, sobre todo en la convocatoria, en la difusión de estas instancias, en la preparación de estas instancias, en que tengamos, digamos, todos los materiales, todas las necesidades resueltas en términos de tener la mayor cantidad de vecinos y vecinas, la mayor, digamos, diversidad de vecinos y vecinas, para que obviamente tengan un valor las instancias de participación. Así que en ese sentido, tanto participación ciudadana como el trabajo con las juntas comunales es muy importante para poder llevar adelante estas instancias participativas. Okay. ¿Cómo fueron desde la comunicación los primeros accesos con los vecinos para lograr su participación y el feedback? Difícil pregunta. Sí, sí, si querés, Jai, yo respondo un poco y vos, en muchos casos, los primeros accesos con los vecinos fueron más o menos al revés, ¿no? Como que los vecinos nos salieron a buscar, no sé si específicamente a nosotros, pero sí salieron a buscar un interlocutor dentro del Estado para poder resolver el problema que tenían. Entonces ahí el canal se abrió bastante más fácil. Y una vez que el canal está abierto, los mismos vecinos se contactan entre sí con otros vecinos y con otros grupos de vecinos. Digamos, también nos ha pasado de trabajar con un grupo de vecinos muy organizado en Manzana 66, que a su vez se contacta o es contactado por otros grupos de vecinos organizados en otros barrios y vía ellos nos llegan. Después hay un contacto directo que lo hacemos vía las áreas del gobierno de la ciudad que tienen como misiones y funciones el contacto directo con el ciudadano, vía mail, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay un contacto puerta a puerta que hacemos en los casos de seguimiento de obra con los vecinos frentistas a una obra que vaya a ser intervenida, que se tocan todos los timbres, se habla con todos los vecinos, con todos los comerciantes, pero eso es más que nada por un tema de control del efecto de la obra, un efecto negativo sobre el frentista. Ok. La otra pregunta era también sobre comunicación. Una parte de la pregunta ya estaba contestada, que cómo se comunican con los vecinos, que recién lo dijeron, y la otra era cómo diferencian entre comunicación e información cuando llevan adelante estos procesos, digamos, porque una cosa es cuando vos estás co-creando y le estás informando de algo, pero otra cosa es cuando estás comunicando el proyecto en sí. Entonces, ese juego de diferenciación entre comunicación e información, ¿cómo lo trabajan? En el trabajo digamos, de co-creación y de participación propiamente dicho, lo que hacemos es generar las condiciones para ese trabajo. O sea, lo que nosotros ponemos es cuál es el marco normativo, si es que existe un proyecto de ley o una ley que pone las condiciones. Tratamos de dejar en claro cuáles son las condiciones sobre las cuales vamos a trabajar y co-crear. Me parece que eso es importante en relación a la información que hay que brindar en esa etapa específica de trabajo. Después, en la comunicación, obviamente, tenemos una comunicación directa con las organizaciones y con aquellos vecinos que están, digamos, de alguna manera más, como más afectados por estos proyectos. Hacemos un canal de comunicación directo con ellos y después tratamos de publicar y difundir estos proyectos a la mayor cantidad de gente posible. Una vez que llevamos adelante el diseño del proyecto en sí, también tenemos una nueva instancia con todos aquellos que han participado en las instancias, digamos, de diagnóstico, de co-creación, para hacer una devolución específica de cómo quedó el proyecto, por lo menos no un proyecto ejecutivo, pero sí un anteproyecto a cuales se le puede hacer algunos cambios finales, si fuera necesario, pero
creo que esa es como la etapa más de comunicación, una vez que el proyecto ya llegó a un nivel de diseño muy avanzado, ahí sí hacemos una comunicación para que se divulgue. Adolfo dice que el grado de cohesión vecinal ante los proyectos seguramente debe diferir de comuna a comuna. ¿Qué casos extremos de mucha o poca cohesión pueden citar? A ver, Javi, corregime si me equivoco, pero me parece que en todos los casos que nosotros trabajamos había mucha cohesión social. Quizás el caso más particular fue el del barrio 15, en donde había cierta fragmentación socioespacial dentro del mismo barrio, ¿no? Entonces esto también nos obligó a que las mesas de trabajo se hicieran como en paralelo en 3 lugares distintos del barrio, que estaban a 300, 400 metros de distancia, pero para la gente era como infranqueable la barrera de esos 300 metros para ir a una mesa en otro espacio físico. Pero en todos los casos, los vecinos dentro de cada grupo tenían mucha cohesión, y lo mismo en otros barrios. Ok. Sí, Una duda. solo para aportar algo más, obviamente aquellos vecinos que están movilizados por una causa siempre tienen un grado de cohesión muy importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre empezamos a trabajar con esos vecinos, pero después tratamos de ampliar la convocatoria a la mayor cantidad de vecinos posibles, y ahí es donde empiezan a haber, digamos, diversas opiniones, diferentes opiniones, y creo que al final enriquecen el proyecto y los proyectos. Obviamente que tenemos que hacer la gestión del consenso de esas diferencias, y eso es, digamos, una herramienta muy importante para llegar a proyectos que la gente, digamos, los tome como propios, se apropie de ellos y digamos, sean sustentables socialmente. Uma questão, eu posso falar? O Pizarro? Sí, se puede. Ô, Javier, boa tarde, tudo bem? Me compreendes? Entende? Sí. Existe alguma relação com os objetivos da Agenda 2030, como se diz, a agenda, está digitado aí? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU? Vocês estão trabalhando em conjunto? Poderia falar um pouco se tem alguma relação com a ODS? Alguma ODS? Tem algum tema, alguma temática? Eu botei a redação aí. Sí, nosotros estamos trabajando Gracias. los proyectos. No, gracias a vos. Los proyectos que llevamos adelante están dentro de, digamos, los compromisos que tiene el gobierno de la ciudad vinculados a la agenda de la ODS, y incluso ahora estamos llevando adelante, como comentaba Aníbal hace un rato, la actualización de una norma que es el Plan Urbano Ambiental, que es la norma que genera las condiciones para el desarrollo urbano de la ciudad, y después de varios años se está haciendo la actualización de esa norma, y la norma también contempla la agenda de ODS que se está trabajando a nivel mundial. Así que sí. Gracias, Javier. Tengo una pregunta más que está haciendo Sandra, es cómo se financian las obras y si intervienen organismos internacionales como el BID. Esa es la pregunta. Esa pregunta es para vos, Ileana. Sí, ya lo sé, por eso dije, yo me quedé callada diciendo, tengo que contestar, no tengo que contestar, yo estoy como moderadora, no, sí, ver, Sandra, en ¿querés los conteste casos, yo, Aníbal? No, contesta. No, pero en los casos que mencionamos, no hubo financiación BID, ni Parque de la Estación, ni Manzana 66, ni Elefante Blanco, tuvieron financiación internacional, fueron todos con financiación de la ciudad. Hay algunos casos que sí, que tienen financiación internacional, vos conocés mejor que yo. Los del Barrio 31 también tienen financiación del BID, financiación internacional, pero estos no. No sé, Javi, si vos recordás algún caso de financiación internacional.
No, de No, los proyectos. de estos de los de ustedes, no, estos que presentaron ninguno tenía, o algunos otros que estaban trabajando no, pero sí hay otros proyectos, de hecho yo estoy en otro que trabajamos conjuntamente con ellos, pero y que está con financiación BID. Sí hay proyectos con financiamiento BID también. No son estos los casos, pero sí hay. ¿Alguno? Sí, Pregunta, Sandra. pregunta. Sí, Sí. perdón, para no escribir. No, porque el BID exige desde hace ya unos años que todo proyecto, sobre todo de concientización, urbanización, etcétera, necesita un capítulo de comunicación. Digamos, trabajando en paralelo con todo, ¿no? Pero exige lo que sería un plan de comunicación para la comunicación del proyecto. Sí, te voy a responder yo porque, o sea, justamente cuando uno, el BID no solamente exige eso, sino que etapa todo el proyecto y cada etapa tiene determinadas características y determinados entregables. Entre ellos, la primera etapa tiene, aparte de lo que se plantea, digamos, a nivel de millones de indicadores, la otra que te plantea es el plan de comunicación. Vos tenés que entregar un plan de comunicación independientemente del proyecto, o sea, va en paralelo al proyecto. Y ese plan de comunicación tiene también etapas, con lo cual, o sea, por ejemplo, el tema de participación o encuestas y demás, que trabajamos con ellos, bueno, es parte de ese plan que lo estás poniendo, o sea, como que se va etapando todo el plan, pero el plan de comunicación se presenta al principio. Con el objetivo, presentás el plan. Y ahí se empieza a desarrollar todo el proyecto. Así se está trabajando, no solamente eso es exigible ahora en todos los proyectos BID, sino como mucho el tema de evaluación, o sea, y todo el tema de monitoreo, El y además de impacto. eso, no, sí, pero con generar líneas bases muy fuertes. Eso es lo que está pasando. Está Bien. bueno, porque después puede ser replicable eso, digamos, para otros proyectos, y está bueno después para usarlos nosotros también para gobierno, te quedan esos indicadores que son potentes, digamos, y te sirven Bien. también ver qué sirve, no sirve, probar y todas esas cosas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero, o sea, sí. AFTER es, son las siglas de Álvaro García Resta, que es el arquitecto que habló al principio de la charla, que es el secretario de Planificación Urbana. Voy a darle le voy a dar la palabra para cerrar a Marina, que es la dueña del aula de esta clase. Antes de pasarte, Marina, quería pasar dos avisos, si me dejan, que para invitarlos el 26 de noviembre a las 7 de la tarde, les vamos a mandar la invitación a una charla sobre gestión estratégica de la comunicación, que va a dar Adolfo, y el 10 de diciembre que vamos a hacer una webinar sobre marca y comercio electrónico en la cuarentena argentina con docentes de esta maestría, así que vamos a invitarlos a todos para, si tienen ganas de participar, y serán todos bienvenidos, así que les estaremos mandando la invitación. Con esto agradezco a todos la presencia y la dejo a Marina para que cierre esta charla. Marina, Abril. Buenas tardes. Bueno, gracias Aníbal, gracias Javier y gracias Álvaro. La verdad que siempre es rico encontrar espacios que puedan amalgamar, digamos, las experiencias entre gobierno y academia, y sobre todo cuando uno puede compartir metodologías, procesos, resultados, y más en mi materia que se llama Gestión Estratégica de la Comunicación Pública, y que con las chicas estuvimos viendo un poco qué es esto de políticas públicas, cuál es el ciclo de las políticas públicas, y a veces, digamos, explicarlas teóricamente suena abstracto, y ustedes han demostrado que esto es posible y que existen ejemplos reales, muy actuales y muy interesantes de por sí, que funcionan. Digamos, quiero rescatar algunas pocas ideas. Espero no equivocarme en la línea. Digamos, por un lado, muy importante rescatar esto que compartía Álvaro, digamos, esta mirada interdisciplinaria, fundamental en los espacios de trabajo.
digamos, porque la comunicación también es un lugar de entrada, no es la única posible, siempre es una perspectiva que exige otros saberes y otras competencias, así que siempre necesita de la mirada transdisciplinaria para dar cuenta de una determinada situación. Así que encontrar un lugar de trabajo interdisciplinario es muy, muy rico. Por otro lado, rescatar esta idea de políticas públicas como restitución de derechos sociales, de cómo es importante la participación ciudadana, digamos, sino una ciudadanía informada, activa, participativa. Digamos, no hay políticas públicas válidas sin pluralidad de actores sociales. Aníbal justamente comentaba que la participación ciudadana hace a la sostenibilidad de las políticas públicas, cual esta idea es muy importante, ¿no? Digo, cómo perduran en el tiempo, y cómo cómo requiere necesario este bottom-up, es decir, cómo planear las políticas públicas de abajo hacia arriba, con una intervención de la sociedad civil activa. Y por otro lado, me parece fundamental analizar este cruce entre comunicación y políticas públicas para analizar justamente los procesos sociales, políticos y económicos que hoy por hoy estamos viviendo. Digamos, la comunicación debe ser entendida transversal a las políticas públicas, y en esto rescato también esta idea de diferenciar comunicación de información, ¿no? Digamos, la comunicación no es solo medios, no es solo herramientas, no es solo un soporte, un canal para transmitir una información determinada, sino que justamente comunicación es diálogo, es participación con el otro, es vincular actores sociales, es permitir esta vinculación de actores a través de herramientas metodológicas que avancen en algún proceso determinado, ¿no? Y justamente valerse de estas estrategias comunicativas para poder difundir una política pública. Con lo cual, digamos, estoy muy agradecida de poder haber escuchado esta charla y poder mostrarle a las chicas, en el caso porque, digamos, mis alumnas son todas mujeres, en esta oportunidad de poder mostrarle a las alumnas cómo funciona el ciclo de las políticas públicas, que lo hemos visto, y cómo se puede implementar, que lo vamos a profundizar las clases que vienen, una estrategia de comunicación para que la ciudadanía realmente participe, esté activa, difunda y se involucre en estos procesos. Así que de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos. Siempre es muy grato, muchas gracias. Chao, hasta Muchas luego, gracias. buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.